Buenas, continuaremos con el tema de la didáctica. Nos quedamos en el capítulo 9 sobre los materiales y técnicas de expresión plástica en educación infantil. Bueno, vamos a ver la introducción. Dentro de cualquier proyecto didáctico relacionado con la expresión plástica visual, nos encontraremos con la necesidad de realizar actividades que impliquen el uso de diversos materiales de forma creativa. Aunque existe una amplia oferta disponible en el mercado, es de distinguir la posibilidad de emplear otro tipo de materiales, que en muchas ocasiones pasamos por alto, como son los materiales reciclados, con los que se puedan plantear propuestas muy expresivas. No se incluyen en esta lista los medios digitales, pues requerirían un capítulo aparte que tratase de las características propias de hardware y software, aunque es evidente la necesidad de incorporar la ayuda y permanecer atentos a todas las novedades que surgen en este sentido. En la lista de materiales y técnicas que se presentan a continuación, se han seleccionado aquellos que puedan ser empleados en el aula de educación infantil de forma segura, aunque siempre bajo la supervisión de un adulto, o los esmaltes sintéticos debido a su toxicidad, o la de los disolventes necesarios para su uso. En todo caso, siempre es el maestro que debe haber experimentado previamente la actividad para actividad que vaya a realizar de esa forma. Bueno, que bien, entonces, el 191 hasta la 200. Como dice, este texto está muy soportado. Vamos a ver si estamos continuando con este tipo infantil. Sería pues, está un poco total, pero la introducción nos indica lo que contiene el tema. Vamos a ver, bueno, el capítulo 11, el dibujo infantil, evolución y desarrollo del lenguaje gráfico en la educación. Los dibujos de un niño son mucho más trazos sobre el papel, son la expresión de su desarrollo y su forma de entender el mundo. El dibujo nos da una visión bastante amplia, no solamente de sus sentimientos o emociones, sino también de su desarrollo social, sus capacidades intelectuales, su desarrollo físico, sus expresiones. Dibujar para un niño es mucho más que una actividad lúdica. Es una forma de encontrar nuevas relaciones con el entorno y de elaborar conceptos que expresa en su actividad plástica. Según adquiera mayor control sobre sus trazos, ampliará las posibilidades expresivas de sus medios para dar una nueva forma de sus significados. El dibujo entonces va más allá de la intención de copiar la forma de las cosas. Siempre es una de elaboración, una representación de la realidad que no tiene que guardar una semejanza formal con lo que simboliza. Dentro del campo plástico, el adulto busca siempre un resultado, lo que lleva por lo general a ser muy típico en los aspectos del arte. Esto no puede hacer caer en el error de pensar que la poca definición formal de los dibujos de los niños es consecuencia de de su falta de maduración motriz y cognitiva. Pero el hecho de que sus dibujos no se asemejan a la realidad representada a ojos de un adulto, ¿no? Continúa. Algunas construcciones serán más comunes como la inscripción de un aspa o una cruz o un cuadro o patrones de repetición de triángulos, cuadrados o círculos. Los, um, los agregados desde un punto de vista evolutivo tienen mucha importancia. En primer lugar, porque son la manifestación de un orden visual
primario, no son formas organizadas que mantienen el equilibrio. Además, el hecho de sumar formas controladas de una manera planificada evidenciará una nueva forma del pensamiento y una estructura espacial, que será la base para contribuir sus primeras representaciones. De esta manera, hemos comentado anteriormente en los ejemplos de los dibujos. Debemos ver cómo los agregados responden a ensayos de perfeccionamiento de las figuras, mientras que en las siguientes figuras se pone el servicio de una representación sumando los rectángulos y triángulos de una manera estructurada y planificada para comunicar un esquema de edificio. Por ejemplo, el uso de agregados en la representación de un Andrés de 4 años. Configuraciones. La constante investigación de relaciones espaciales entre los diagramas se estabiliza en las configuraciones donde el sentido de esquema generativo le permitirá crear composiciones regulares. En ellas la representación de un mismo gráfico como el cuadro, el círculo o la línea se organizará de una manera más amplia. Serán módulos de un dibujo más complejo. Los ejemplos más comunes son las mandalas, soles y radiales. Las mandalas son el resultado de repetir la inscripción de un diagrama dentro de otro, por lo general cuadrados o círculos, dando lugar a una composición concéntrica. Mandalas de Javier es una repetición de figuras, figuras geométricas y concéntricas. Los soles resultan de añadir a una superficie o una circunferencia líneas excéntricas, dando como resultado una figura parecida a un sol. A pesar de lo que puede sugerir esta composición, no es una copia de la representación del sol de un adulto, sino un proceso natural de evolución del análisis de la estructura de los trazos que un niño descubre en sus ensayos constantes. La usará como base para representar, por ejemplo, el sol, las flores, las manos o el pelo de sus primeros dibujos de la figura humana. Este es un dibujo de una niña de 3 años a 5 meses. Los radiales. Los construye a partir de varias formas convergentes en un mismo centro. Es una configuración que puede ocupar todo el espacio representado. La generación de esta estructura servirá al niño posteriormente en la representación de las estrellas, los brazos y piernas de las primeras figuras humanas o el pelo. Este es un dibujo de un niño de 3 años y 3 meses. Radiales. Los ideogramas. Desde los 3 años y medio de edad hasta los 4 años hay un salto cualitativo importantísimo en el desarrollo plástico. Ahora relaciona sus dibujos con elementos de su entorno y les pone nombres. Surge la intención representativa, formada por la imaginación del niño y por lo tanto la base para la investigación. Es el origen de la actividad plástica entendida como forma de comunicación. Hay un cambio radial en la forma de pensar del dibujo, desde un pensamiento senestético, basado en el movimiento de un pensamiento visual, basado en la representación. Los dibujos son ahora sus propias ideas sobre personas u objetos de su entorno, como comentan Lowenfeld y Brittain en 2008. El espacio comprendido por las líneas empieza a tener un significado. Lo que ha sido espacio vacío puede entenderse ahora como sustancia simbolizadora. En ocasiones el niño habla mientras dibuja. Es una comunicación consigo mismo. No intenta explicar el dibujo en una segunda persona. Narra lo que está haciendo, guiándose en sí mismo en el desarrollo de su obra
o describiendo el significado de sus formas. Este es un dibujo de un niño de 3 años y 5 meses. Al haber descubierto la representación, surge también la función comunicativa y expresiva de sus composiciones. Pero eso es la época en la que el niño enseña sus dibujos constantemente, queriendo comunicarnos el significado de sus nuevas creaciones. El resultado plástico de los dibujos sigue siendo igual al que de los garabatos controlados y no se asemejan en absoluto a lo que se pretende representar. Cuando el niño muestra su dibujo, lo que dice es que no es reconocible, no guarda ninguna relación formal al ojo de un adulto. A pesar de esto, desde la perspectiva del niño, esas líneas ya dicen algo, representan o tienen significado. No debe confundirse esta actividad con la abstracción. No nos están mostrando dibujos abstractos. La abstracción requiere de un desarrollo cognitivo que permitirá formas de pensamiento para un proceso representativo complejo. En cambio, más acorde con la realidad, debemos entender lo que los niños nos muestran. Son dibujos con un nombre representados mediante trazos controlados y que todavía no se reconoce lo que representan. La actitud del adulto en este momento hacia la actividad práctica del niño debe ser la motivación, respetando la interpretación que el autor podemos ver los trazos o tipos de garabatos que hacen los niños de las edades de 1 a 3 años de edad. Los tipos de garabatos que tienen movimientos circulares o barridos de esa forma. Los tipos de garabatos son los bucles que van saltando haciendo formas circulares. Estos trazos son circulares. Todos son, los tres son otros tipos de garabatos, ¿no? Que desarrolla el niño en su etapa de actividad o de mostrar un dibujo en un papel. Otros garabatos controlados e ideogramas. El cicloide tiene movimientos circulares de forma similares a los anteriores, pero con un más control, más sellados y otras formas de garabatos son las epicicloides, científicos de la letra E, con diferentes lados de tipo espiral hacia los círculos de letras grandes, del centro hacia afuera. Otros diagramas que podemos ver, otras estructuras son formas geométricas básicas que van incorporando o mezclando figuras geométricas con formas, ¿no? Tienen líneas irregulares selladas. Luego están las combinaciones, que suman dos diagramas o cuadrados que van combinando figuras y formas. Los agregados se suman otros dos diagramas que aumentan alguna parte del dibujo, colocando un círculo después del cuadrado o un cuadrado con un triángulo que van cambiando formas. Las mandalas con los colores se pueden ver formas asimétricas, como han visto las radiales, configuraciones radiales para expresar algunas figuras que les den como sensación de cabellos o como unas plantas o árboles.
y los soles que representan nuestra forma, ¿no? Un círculo con algunos rayos de luz. Las características de la capa del ideograma. En la edad de 3 a 5 años, está encima, la etapa de la edad de 3 a 5, hasta 3 a 4 años. La del pensamiento visual, su estudio expresada, algo es un símbolo. La etapa del pensamiento como en el grabado, el grabateo controlado. El límite del papel es el límite del dibujo. No salen de los límites del formato. La etapa del color, como en el grabateo también controlado, su uso azaroso, su función es contrastar las formas sobre la superficie. La etapa de los trazados son muy controlados. Y la etapa de las formas no es reconocible. El dibujo no se asemeja a la realidad del resultado. Luego los exponentes de la figuración, etapa de la preesquemática. ¿No? Esto ya les enfoqué al principio sobre las etapas del desarrollo de la creatividad del niño, ¿no? Vamos a continuar con la preesquemática. La etapa preesquemática que nos dice. Introducción. Comprende desde los 4 hasta los 7 años de edad. Hay un cambio fundamental en la forma que el niño tiene de entender su actividad plástica con respecto a la etapa anterior del garabateo. Obra comunica a través de sus dibujos. Aunque la primera se marca sobre el soporte que respondían a su movimiento, han pasado a ser una forma de representación y por lo tanto una forma de expresión. Deja de ser trazos sin significado para adquirir ahora el valor de verdaderos signos visuales. Su actitud también cambia, tiene una voluntad representativa, una intencionalidad que lo llevará a ir perfeccionando cada vez sus formas al servicio de la expresión. Esto lo mantendrá muy centrado en su trabajo durante bastante tiempo. Aprovechará cualquier oportunidad para dibujar. Son los años en los que generalmente los niños se nos acercan para pedirnos una hoja y algo que pinte para seguir disfrutando de su nueva creatividad representativa, su aventura de buscar nuevas formas expresivas. Durante esta edad el niño experimenta una fuerte evolución en su relación con el entorno, en su relación con el entorno. Cambiará rápidamente su forma de pensar entre la fantasía, la imaginación y sus nuevos descubrimientos del mundo que lo rodea, mediante procesos intelectuales cada vez más complejos. En la función que da a estas construcciones, los diagramas dejan de ser formas sin un sentido específico para pasar a ser los módulos con los que construirá los distintos elementos significativos de sus nuevas creaciones. Un rectángulo, por ejemplo, será ahora un tronco de un árbol o una puerta de una casa. El garabato sol representa el astro o también los pies o las manos de la figura humana. El cicloide será el humo de una casa, etc. Este es un ejemplo de un niño de 4 a 3 años, tiene 4 y 3 meses. Y vemos aquí formas, ventanas de una casa, paredes, ¿no? También con los colores. La figura humana. Lo primero que el niño va a representar de forma figurativa es el mismo de su entorno afectivo más cercano. Es su tema favorito. Este hecho es universal. Se han comprobado en niños de diferentes nacionalidades y culturas. La primera representación será a partir de un círculo, la cabeza, a la que se añaden los ojos, la boca y los piernas. Lo hace de memoria sin buscar una semejanza formal. Le decimos a un niño,
de aproximadamente vamos, representa acciones que dibujarán a las personas de perfil. Esta forma de representación, sin embargo, es poco común ya que siempre supone mayor dificultad porque no es simétrica. Además de la figura humana, en esta etapa surgen nuevos elementos que repetirá en sus dibujos: el sol, las flores, árboles, medios de transporte o personas de acción que extrae de la televisión. Estas son figuras representadas de 4, 5 y 6 años de una figura humana, ¿no? 4 años es más simple, en un círculo con sus ojos, sus pies y sus manos. En cambio, ya de 5 años, aumentamos partes de un cuerpo y de la cara también. Y a los 6 años ya va mejorando las figuras un poco más reales que hacían anteriormente. La evolución del dibujo de la figura humana de 4 a 6 años el espacio. En estos años el niño se encuentra en una etapa egocéntrica, experimenta el entorno a través de sí mismo, de lo que puede tocar, sentir o experimentar. Entiende el mundo como algo que se desarrolla en su alrededor. No encuentra relaciones entre los distintos elementos de ese entorno, sino entre estos y él. Durante los 4 años transcribe esto en sus dibujos, donde el espacio será lo que se encuentra a su alrededor. Gira la hoja mientras dibuja. El formato sigue siendo solamente el lugar donde representar sus formas, sin importar ninguna configuración espacial, ninguna composición lógica. Los elementos flotan en el espacio sin relacionarse entre ellos, sino con él. A partir de los 5 o 6 años hay una evolución que variará por completo este esquema hacia una concepción clara de la verticalidad, porque una primera aproximación de la idea de la profundidad, donde los quedamos por esta etapa que debe representar a menor tamaño las cosas que están lejos. La evolución de la representación del espacio de Javier de 4 años y 2 meses, donde nos da una idea, eh, en- tiene un cuadro donde pueda incorporar varias personas, varios objetos en la pintura. Pero sigue siendo las figuras humanas simples, sencillas, estilizadas, sin, sin tonos, sin forma, sin volumen, no totalmente estilizado. A los 6 años se introduce nuevos tonos en la paleta, amplia todavía más la gama cromática, a tiempo que va estabilizando el uso naturalista. En algunos casos superará la adicción cromática y empezará a comprender a las personas y a las cosas como un todo, por lo que también pasará a pintarlas en un color continuo, o a lo largo de toda esta etapa. Es importante fomentar que los alumnos trabajen con muchos colores, que experimenten con mezclas para reconocer los tonos, que puedan describir mejor cada matiz de su relación emocional con el color y, y para que al final de la etapa indaguen en los distintos matices de los colores de los elementos que representan. Modela cómo usará el negro para el entorno de las figuras, porque contrasta más con el blanco del papel. También por una analogía, ya que lo reconoce como el color que emplea normalmente para escribir. La función del color es lo de rellenar los espacios cesados que ha configurado previamente mediante la línea, la forma. Siempre usará la forma plana, pues el estudio de la luz, la comprensión del volumen y las sombras no aparecerán en estos dibujos hasta mucho más adelante.
Es un dibujo de un niño de 4 y 3 meses. Quiere representar un especie de un castillo. Estamos hablando de la etapa preesquemática, que tienen de 4 a 6 años, ¿no? Un niño de 4 años, por ejemplo, en el espacio varía mucho a lo largo de la etapa hasta la línea base. El color durante toda la etapa se subordina a la forma. La figura humana tiene una fuerte evolución durante esta etapa. Es egocéntrico, todo flota alrededor de el color, su uso es emocional. En 4 años, la figura humana se presenta un círculo con ojos y piernas. A los 5 años, aparece en la línea base, surge la primera línea, dejando arriba cercano a abajo, y surge las primeras relaciones entre el color objeto y naturalismo. Se añade el trozo y los brazos en la figura humana. A los 6 años, la forma se estabiliza las líneas base, entiende el formato como una ventana donde se ven acciones, surge el encuadre y la planificación espacial. Se estabilizan los colores, las relaciones entre color y objeto. En la forma de la figura humana distingue entre parte superior e inferior, diferencia del sexo, en ocasiones introduce vocales y adornos. Análisis de dibujos infantiles. En este capítulo vamos a proponer los esquemas para el análisis de dibujos de niños, pero de mucha ayuda para que el trabajo docente, ya que así podremos ubicar los dibujos de nuestros alumnos basándonos en el análisis de los códigos plásticos. De esta forma evitaremos cometer el error de forzar a los alumnos a dar una función a su representación que vaya más allá de su composición de la actividad, pidiéndoles que mejoren su dibujo según el criterio de una persona adulta, sin comprender que nuestro punto de vista todavía no es comprensible para ellos. Seremos capaces de localizar variaciones en el desarrollo evolutivo de los alumnos. En este sentido, es importante matizar que para que un niño muestre un retraso madurativo o una aceleración, estas variaciones deben ser muy grandes. La transición entre las etapas que hemos descrito nunca es automática. Es muy posible que encontremos, por ejemplo, trazos de garabateo controlado con un dibujo de un niño de 4 años donde ya existe incluso una cierta configuración espacial. No podemos dar importancia a estos casos porque son perfectamente normales y nada significativos. Lo mejor será esperar a que el niño siga su evolución de una forma natural. Nos basamos en la función que el niño da a su actividad plástica para plantear la estructura de estos análisis como hemos visto ahora. Análisis de la misma manera de estas etapas, la representación figurativa no existe, por lo que evitamos encontrar formas como el ejemplo, caras, flores o árboles. Análisis de dibujos hasta los 4 años. Este es un garabateo de colores de un niño de 2 años y 4 meses. Utilitación en la etapa. Hay varias razones que nos indican que este dibujo pertenece claramente al final de la etapa del garabateo descontrolado. El niño todavía no entiende el formato como los límites de su dibujo y las líneas se salen por los márgenes de la hoja en varios puntos. El uso del color es aleatorio, empleando principalmente colores que contrastan con el fondo. Los trazos no responden a ningún patrón específico.
son todavía azarosos, aunque cabe destacar que la presión es bastante regular y son bastante continuos. Ubicamos el dibujo al final de esta etapa porque se puede observar que ya existe una intención de controlar los trazos. Entonces se muestra muy claramente en el partido de la zona izquierda y en una cierta homogeneidad en el tamaño de las curvas de los bucles. Esto, por otro lado, a pesar de salir del papel, hay una mayor intensidad de trazos en el centro de la hoja, por lo que observamos ya una primera aproximación a entender los límites del formato como los límites del dibujo. Además, el uso del color es bastante. Sí, encontramos que algunos elementos flotan en el espacio, que unos pocos se apoyan sobre el límite inferior del formato. Debemos aclarar muy bien de ello, describiendo cuáles pertenecen a cada grupo. Esto nos servirá para sustentar nuestra justificación. Reflexión. Esta etapa es especialmente interesante para este aparato. Hay una fuerte evolución de los dibujos, lo que siempre hará que exista una gran variedad de la configuración de los elementos de un mismo dibujo. Convivirá el uso de color emocional con el naturalista, elementos que flotan en el espacio junto a una primera configuración de línea base y diagramas con figuras geométricas. Destacaremos aquello que nos haya llamado más la atención, detalles que nos hayan resultado especialmente interesantes en el análisis, como en el esquema de análisis anterior, evitaremos caer en expresiones subjetivas como bonito o feo, o hacer una valoración sobre aspectos psicológicos o emocionales. Esto es un ejemplo de partir de un niño de 5 años, donde podemos observar ya algunos elementos, los colores, contrastes, lo que es el pasto verde, las montañas, el sol, el color amarillo, y algunas cosas que tienen el significado del color de los objetos a partir de los 5 años. La sexta parte, investigación e innovación de la educación.
Ya pasó. La Camila Sheinbaum. De ahorita voy a Aquí ver. vas a venir, Sí, pero vas con la tableta. ya. Estamos hablando sobre la sexta parte de la investigación e innovación de la educación infantil. Es el desarrollo de buenas prácticas en la educación plástica y visual. ¿Por qué es importante la educación artística? Cuando pensamos en educación artística, lo primero que suele venirnos a la cabeza son ejemplos de actividades relacionadas con trabajos manuales, decoración de espacios, creación de disfraces, regalos para el Día de la Madre, etc. Ahora bien, para poder entender los conceptos que van a exponerse a lo largo de este capítulo, es fundamental que interioricemos la idea de que la educación artística no sostiene en, en manualidades o debe entenderse como una forma de conocimientos que da al niño y al adulto una formación integral que fomenta la adquisición de un pensamiento crítico y creativo. Lo segundo que tenemos que entender es que este capítulo pues, orientará el futuro profesor de educación plástica y visual para que evite repetir las pautas de conducta docente aprendidas durante su etapa de alumno, donde el profesor solía guiarse por un libro de textos y mandaba a los alumnos interiorizar una serie de conceptos a través de una copia sistemática de láminas, cuya temática apenas prestaba atención al contenido visual del alumno. El contenido vital del alumno son aquellos conocimientos que el alumno lleva aprendidos y que están relacionados con sus intereses personales. Por ejemplo, los personajes de un videojuego, película o serie favorita. Pero, ¿por qué hacemos esto? Con capítulo 15, propuesta de innovación en educación a través de las artes. La educación artística sigue ocupando un lugar específico en los niños curriculares de formación docente, sobre todo si lo relacionamos con otras áreas consideradas centrales. La educación artística tiene que hacer frente a unos sistemas de evaluación de una sociedad que discrimina consciente o inconscientemente actividad artística, haciendo que de paso a lo web y a los planes de estudio de los futuros maestros que imparten clases con alumnas y alumnos de primaria. Podemos observar en el escaso número de horas que se dedica a la educación artística. Y así además hacemos una revisión de los contenidos de educación infantil,
Podemos decir que el sistema contempla muy pocas obras de formación, dado el gran potencial que esta asignatura tiene para el aula infantil. Existe una escasez de profesores formados para impartir las disciplinas artísticas en las escuelas de infantil. Como docentes deberíamos saber que las expresiones artísticas contribuyen al desarrollo personal y social, y lo que las capacidades y potencialidades artísticas se encuentran en todos los individuos y que son fundamentales en la sensibilización y comunicación de los seres humanos. Y por eso en el capítulo anterior se expusieron las principales metodologías educativas que hoy en día se encuentran vinculadas. Por supuesto, para determinar actividad que se produzca el conocimiento del niño debería realizar algún producto artístico y posteriormente obtenerlos en la clase, exponerlos en la clase. Bueno, hay que matizar que es importante conocer el arte que se crea en el momento en que vivimos, pero no solo ello hemos de dejarlo de introducir ante otras épocas, aunque es conveniente que potenciemos en el empleo del primero de ellos. Además que ya hemos visto el arte contemporáneo ayuda a desarrollar la creatividad, por lo tanto nosotros podemos usar el trabajo creativo del artista para potenciar la creatividad de nuestros alumnos. ¿Qué artista contemporáneo podemos incluir en educación infantil? Buscar artistas prácticos para trabajar en educación infantil puede resultar difícil para una persona no iniciada en el arte contemporáneo. Por ello, a continuación vamos a aumentar algunos autores con los que los futuros docentes pueden trabajar. William Wagnam es una obra de William Wagman es un artista norteamericano diplomado en pintura por Massachusetts en el Colegio de Artes de Boston en 1965. William trabajaba como docente universitario mientras empieza a trabajar a través de la fotografía y el video. Para crear sus obras emplea un modelo a su perro Wright y posteriormente, tras la muerte de a Farray. Este artista abarca lenguajes artísticos tan diversos como el dibujo, la pintura, el happening, la fotografía, el videoarte, realizando con todo ello una reflexión sobre el concepto de identidad a través de la subversión del género del retrato. Entre sus numerosas obras, cabe destacar para trabajar en el aula las series de ilustraciones de cuentos creadas en 1993. Corea del Sur. Fotógrafo norcoreano que vive actualmente en Seúl y cuya obra se mueve constantemente entre la realidad y los sueños. Su serie Wonderland del 2004 interpreta la realidad de dibujos de los niños coreanos entre 5 y 7 años. Jung trabajó con los niños supervisando sus clases de arte a partir de más de 1.200 dibujos. Realizó fotografías en las que distintos cuentos de hadas se acercan más que nunca al imaginario infantil. A partir de la inocencia y la libertad de expresión que garantiza la infancia, Jung crea un mundo ideal y fantástico, pero además analiza los cambios socioculturales que en los últimos años han influido, consecuencia del actual mundo globalizado en la cultura del arte oriental. Eugenio Recuerdo, España. Es uno de los fotógrafos más importantes de la actividad. Es licenciado en Bellas Artes y trabaja especialmente como fotógrafo de moda. Ha trabajado para marcas y revistas tan importantes como Vogue, Woman, Delva, Vanity Fair, Yves Saint Laurent y L'Oreal, entre otras.
Para trabajar con niños podemos usar sus fotografías que creó para la revista de Vogue en 2006, cuando utilizó el cuento como eje central para una serie de fotografías de vestidos de novia. Annie Leibovitz, Estados Unidos. Fotógrafa estadounidense y la primera mujer en exponer su obra en la Galería Nacional de Retratos de Washington, D.C. Actualmente es la fotógrafa mejor pagada del mundo y es conocida por sus fotografías de famosos. Trabaja para revistas como Vogue, Vanity Fair y Rolling Stone. La obra de esta artista que podemos trabajar en el aula está vinculada con su obra Disney Dream del 2008 y 2011. Un encargo de los parques temáticos de Disneyland, donde han convertido a actores famosos en protagonistas de los cuentos de Disney para que formen parte de su campaña, el año de 1.000.000 de sueños. Dina Goldstein, fotógrafo canadiense, nacida en Israel, ganadora del 25 concurso anual de American Photography. Una de las obras más reconocidas para trabajar en el aula está relacionada con su trabajo dedicado a las princesas de los cuentos de hadas, Quiet Princess. Dina consiguió esta creación tras observar la fascinación que las princesas Disney hacían en las niñas pequeñas, por lo que decidió estudiar los cuentos originales de los hermanos Grimm para tratar de demostrar este final de cuentos de hadas perfecto que la factoría Disney otorgaba a todas sus princesas. Debido a la fuente original de los cuentos, la artista decidió inventar un final apareció muy alejado de los finales idílicos de los cuentos y poniendo a las princesas en un contexto actual. Así su obra nos muestra a mujeres con problemas actuales, obesidad, enfermedades, adicciones y hasta conflictos bélicos. La autora adopta a sus obras una estética visual muy similar a la de Disney para que seamos capaces de conocer las historias. Así podemos ver a una bella que está obsesionada con la cirugía estética para mantenerse siempre bella, mientras que Ariel se exhibe en un acuario. Agustín Ibarrola, artista español que en la década de los 80 empezó a mostrar pinturas de escultura. Para nuestra investigación emplearemos su obra El bosque de Omar, finalizada en 1991, obra que consiste en un grupo de árboles dentro de la Reserva Natural de Urdaibai, cuyos troncos han sido pintados jugando con la perspectiva, pues dependiendo del punto espacial desde que observemos la obra, podremos ver diferentes figuras geométricas humanas y animales. Erwin Wurm, fotógrafo austriaco que actualmente vive y trabaja en Viena, nos centra en su obra Parkhaus o Parkart del año 2005, que un apartado del trabajo era cuestionar los estereotipos de los espacios de los cuentos de hadas. Este autor emplea la bordura como elemento reivindicatorio del consumo. Boca, España, fotógrafa española nacida en Madrid en 1957. Su verdadero nombre es Bárbara Allende Gil de Piedma. Ocan Lili entiende la fotografía como poesía visual, una forma de hablar sin usar palabras. Es una de las artistas visuales con mayor reconocimiento en España. Destacó como fotógrafo de la movida madrileña y sus coloristas fotografías montadas la hicieron famosa. Introducir esta artista en el aula de infantil tiene el éxito garantizado, pues a los niños les encantan los colores brillantes
y saturados que usa en su obra. Muniz utiliza la fotografía para representar complejas ideas formales que van más allá de lo que comúnmente se entiende como la incumbencia del medio. Muniz trabaja generalmente con materiales efímeros, comunidades salvavidas de plástico, basura y diamantes, que fotografía inmortaliza para elaborar temas que en ocasiones giran en torno de lo efímero. Es un artista que gusta mucho y divierte a los niños, aunque a veces los temas tratados en su obra no son muy cercanos. Los materiales que usa para preparar sus producciones, azúcar, sirope de chocolate, mermelada, pasta e incluso basura, nos dan numerosas posibilidades para tratar incontables temas en el obra. Gemma Mados, reconocido fotógrafo español al que el año 2000 le fue concedido el Premio Nacional de Fotografía. Ha realizado numerosas exposiciones individuales, tanto en España como en el extranjero. El conjunto de su obra, además de ser respetada por la crítica, está alcanzando una- unas cuotas de popularidad impensables para otros artistas contemporáneos. Amante del blanco y negro, su obra recoge imágenes extraídas de hábiles juegos de imaginación y los perspectivas y estructuras que tienen sus imágenes. Banksy. Banksy es el seudónimo de un grafitero británico. Sus obras son casi todas de carácter satírico y realiza crítica social y política a través de stencils. Banksy oculta su identidad real a la prensa y se ha especulado mucho sobre él, aunque se cree que es un varón blanco, de pelo rubio, alto, que viste ropa de grafitero y que probablemente nació en 1970. Museos que vinculan el arte contemporáneo de educación. Museos de un museo de una sección de John Paul Getty en Estados Unidos, Los Ángeles, las tendencias educativas y página web. El Museo de la Fundación de Paul Getty tiene un espacio específico destinado a la detección de vínculos entre arte y educación. En la actualidad posee uno de los departamentos educativos mejor dotados de todo el mundo. Sus propuestas siguen circulando en todo el cuadro, formas de adornos de arte definidos por ellos mismos. La producción, la conceptualización, la crítica y la teoría. MoMA, Museo de Arte Moderno en Estados Unidos, en Nueva York, es uno de los museos con un programa educativo más interesante al llevar a cabo la metodología del BTS. Ofrece numerosas actividades educativas que vinculan de forma magistral con el currículum escolar. Además, este museo da la importancia a la exposición de las obras de los participantes que son expuestas. Walker Art Center de Minneapolis, Estados Unidos. Este museo es pionero por su idea de hacer del museo una plaza, un lugar de reunión donde encontrarse y hablar, un lugar vivo comprometido con la sociedad. Para ello realiza actividades propias de museos con otras que no son, tanto de alquiler, de moda, jardín, etc. Un museo de arte moderno de Dublín, Irlanda. Este museo incluye al artista en sus propias propuestas educativas, pues parte de la idea de que el arte se puede conocer mejor si se conoce a sus creadores. Además, intenta introducir el arte contemporáneo dentro del currículum de las escuelas, involucrando directamente a profesores y alumnos. Center George
Un museo es para Francia. Este museo incluye webs específicas con juegos para niños y adolescentes en los que a través del juego se introducen los niños en el arte contemporáneo. Bates con sedes en Londres, Liverpool y St. Ives en Inglaterra. Posee un programa educativo muy potente, aunque está dirigido casi en exclusiva a adolescentes. Ofrece mayor foros online como artistas, galerías, fotografías para adolescentes, entre otros. Museo de Orbey en España. Es un museo que al tener más sedes importa actividades educativas, sobre todo desde la Nueva York, porque procura trabajar desde un enfoque multidisciplinar. Además, ofrece muchas actividades como cursos online, conciertos, etc. El Museo Patio Heredario de España es un museo que ofrece un programa educativo estupendo para todas sus actividades, como por el planteamiento teórico de las mismas, y demuestra que el equipo con el que cuenta tiene presente la realidad que rodea en los escolares que participan en sus actividades e intenta que éstas se adapten a sus necesidades y gustos. El trabajo con la imagen y la cultura visual amplía el estrecho margen que deja siempre la colección del museo. La intención de dotar al espectador de herramientas para la interpretación y la comprensión de la obra, en vez de ejercer de mero transmisor de conocimientos, le hace muy valioso para el docente. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, España, se puede cuenta con una entrada exclusiva para exponer la amplia gama de talleres educativos que ofrece el centro. Centro de Arte de 2 de Mayo. Este centro tiene un programa educativo muy completo que se puede descargar actividades según la edad de nuestros estudiantes. Además, las actividades que ofrecen el centro son muy variadas y están destinadas a todos los estudiantes. Matadero de Madrid, en España. Según su propia web, el Matadero de Madrid es un espacio vivo y cambiante al servicio de los procesos creativos, de la formación artística participativa y del diálogo entre la y las artes. Nace con la voluntad de contribuir a la reflexión sobre el entorno sociocultural contemporáneo y con la ocasión de apoyar los procesos de construcción de la cultura del presente y del futuro. Es uno de los centros de arte más importantes del panorama actual y su oferta educativa es, es plena. A poner en manos del futuro docente de la documentación le hace partícipe del proyecto creado del alumno. La intención es que el educando tener el mismo un proceso reflexivo que le lleve a avanzar en la comprensión de transformación para que el arte de la educación deje de tener una escasa prevalencia y deje de verse sustituido por tareas inocuas o poco consistentes. Todo este material complejo por su variedad, relativo por su subjetividad, compensa la posibilidad limitada de generalización, su carácter no exhaustivo ni cuantitativo, con su riqueza de contenido y con la posibilidad de arrojar alguna luz o de impulsar procesos de reflexión sobre la situación del arte en la educación y en la formación del educador. Permitirá comprender y visualizar problemas para empezar a reconstruir la idea, la identidad del docente y el papel del arte en la educación desde otras perspectivas. Por último, debemos señalar que estas propuestas que presentamos no son modelos cerrados, sino propuestas efectivas, debidamente contrastadas con las experiencias que pueden resultar de utilidad para otros docentes.
Bueno, pues sería todo hasta aquí. Cuentas del texto de libertad de las prácticas. Yo porque estaba todo un poco cortado. ¿Qué podemos entender? ¿Muchos colegas tienen algunas preguntas? Pues vamos a repetir sobre lo que hemos visto de, la, de las fases de la evolución de la creatividad del niño, de la infancia. ¿Cómo están, profes? ¿Se escucha? Hola, hola. Se me olvidaron, creo. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, profe. ¿Sí escuchó? Buenas noches. Una consultita. No sé si tuviera los videos de las anteriores clases para... bueno, yo no he podido estar presente debido a Las que primeras tuve otras clases. actividades. Sí, y no sé si tuviera los videos grabados de las anteriores clases para poderlos ver. No hemos podido preparar las primeras clases porque ahorita estábamos todavía haciendo el Meet y sí me dieron bueno, pues sí, hablé con la editorial que alguien me pudiera colaborar para la grabación y al mismo tiempo de que hagan introducir a los participantes porque cada que yo hacía introducir se me cortaba y no podía repetir, entonces era un poco perjudicial. Entonces, las primeras dos clases de lo que es el Atlas del Patrimonio Cultural de Bolivia no hemos podido grabar, pero quieren, podemos volver a ese punto y repetir ese tema. ¿Sí? Licen, Hola, buenas hola. noches. Una consulta de este tema de ayer y hoy, ¿no hay para practicar? Preguntas y respuestas. Por favor, Licen, si tuviera. No, no me estaban elaborando la editorial, pero no me han confirmado si lo están haciendo. Ellos tenían que entregarme un simulacro de estos dos últimos temas de la didáctica, ¿no? De la didáctica. Pero lo están grabando las clases que hemos llevado a cabo. Estos dos últimos lo van a agregar a la plataforma. Y si hubiera alguna simulacro, los voy a enviar al grupo. ¿Está bien, coleguitas? Bueno, Licen, Por, por favor, Lisa. ¿Alguna consulta más? ¿Por qué? Sí, dígame. Lisa, otra consultita. No sé si me escucha. Lo escucho, dígame. Ya, licenciado, esta mañana en la plataforma he estado tratando de escuchar los audiolibros, pero no sé